En este video les voy a enseñar a cómo resolver ecuaciones diferenciales exactas, es decir, ecuaciones diferenciales que están escritas de esta forma como lo muestro aquí. Ya vamos a entrar más en detalle, pero antes que nada no olviden de suscribirse, de darle clic a la campanita de notificaciones y de seguirme en redes sociales como Master Second Language en Facebook, David Armendáriz P en Instagram, y si quieres ver contenido inédito, revisa ya la descripción de este video. Bueno, para explicarles este tema, primero tengo que explicarles o hacerles acuerdo cómo calcular el diferencial de una función de dos variables. Si z es igual a f de x, y f de x, y es una función de dos variables con primeras derivadas parciales continuas, entonces su diferencial es, diferencial de z va a ser igual a derivada parcial de f con respecto a x multiplicado por diferencial de x más derivada parcial de f con respecto a y multiplicado por diferencial de y. Ahora, en el caso específico en el que z sea igual a una constante, entonces tendríamos que el diferencial de z es igual a 0 porque estamos derivando una constante. Es decir, toda esta expresión va a ser igual a 0. Ok, entonces, dada una familia de curvas f de x, y igual a c, donde c es una constante que puede variar, podemos generar una ecuación diferencial de primer orden. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ponemos la derivada parcial de f con respecto a x, la multiplicamos por el diferencial de x, le sumamos la derivada parcial de f con respecto a y, le multiplicamos por el diferencial de y e igualamos a 0. Así de sencillo. Ok, pero quiero que quede también muy en claro que aquí estamos haciendo o generando una ecuación diferencial de primer orden dada una familia de curvas. Más adelante vamos a ver cómo, dada una ecuación diferencial de primer orden escrita de una cierta forma, si es que existe una familia de curvas que sea solución de esta ecuación diferencial. Ok, pero primero vamos a generar la ecuación diferencial como ya lo he dicho. Aquí tengo un ejemplo. F de x, y va a ser igual a x cuadrado menos 5xy más y cubo, y eso va a ser igual a una constante. Entonces, derivada parcial de f con respecto a x es 2x menos 5y, y derivada parcial de f con respecto a y es menos 5x más 3y cuadrado. Por ende, f de x, y va a ser solución de esta ecuación diferencial que he escrito aquí. Esto no es más que la derivada parcial de f con respecto a x multiplicado por dx más derivada parcial de f con respecto a y multiplicado por diferencial de y todo eso igualado a 0. Ok, pero no todas las ecuaciones diferenciales de primer orden escritas de esta forma, es decir, m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0, corresponden a una diferencial de f de x, y igual c. Entonces, tenemos que descubrir o averiguar cuáles sí pueden ser escritas como diferenciales de una f de x, y igual c. Para eso voy a introducir esta definición de ecuación exacta solo para formalizar las cosas. Una expresión diferencial m de x, y de x más n de x, y de y se dice que es una diferencial exacta si ésta corresponde a la diferencial de alguna función f de x, y. Es decir, si yo diferencio o saco el diferencial de f de x, y eso me sale toda esta expresión de aquí, entonces a toda esta expresión de aquí se le llama diferencial exacta. Ok, y una ecuación diferencial de primer orden de esta forma, como estaba en la primera diapositiva, m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0, se dice que es una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo, es decir, m de x, y de x más n de x, y de y, es una diferencial exacta. Ok, bueno, esto no me dice casi nada. Lo que tengo que saber es el método de solución de estas ecuaciones diferenciales de aquí. Para eso tenemos un criterio para saber si es el lado izquierdo una diferencial exacta o no. Entonces, si m de x, y n de x, y son funciones de dos variables continuas con primeras derivadas parciales continuas, entonces una condición necesaria y suficiente para que esta expresión sea una diferencial exacta es que la derivada parcial de m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Ok, bueno, ya les he hablado mucho de teoría. ¿Qué tal si mejor ahora hacemos el proceso inverso que les prometí? Es decir, resolver una ecuación diferencial. Y bueno, vamos a resolver esta ecuación diferencial que está escrita de la forma en la que queremos. 2xy de x más x cuadrado menos 1 de y igual a 0.
Entonces, esto sería mi m de x, y, como lo he escrito aquí. M de x, y igual 2xy. Y n de x, y va a ser x cuadrado menos 1. Primero tenemos que comprobar que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces, si derivamos m con respecto a y, nos va a quedar 2x, y si derivamos n con respecto a x, nos da 2x. Entonces, obviamente, esto sí se cumple. Esta expresión de aquí sí puede ser escrita como el diferencial de alguna función f de x, y, porque se cumple este criterio de aquí. Ok, entonces esta ecuación es exacta, y como ya lo he dicho, existe una función f de x, y, tal que la derivada parcial de f con respecto a x sea igual a m de x, y, que es 2xy, y derivada parcial de f con respecto a y sea igual a n de x, y, que es x cuadrado menos 1. Entonces, ¿cómo hallamos la solución? Bueno, podemos partir de aquí, podemos partir de esta ecuación. Si yo integro la derivada parcial de f con respecto a x, voy a obtener f de x, y más una constante que dependa de y. Es lo que he hecho aquí. F de x, y es igual a la integral de m de x, y con respecto a x. Y bueno, eso es 2xy con respecto a x. Como 2 y y en este caso son constantes, simplemente voy a integrar x, que es x cuadrado sobre 2, se simplifica con este 2, y a las finales me va a quedar x cuadrado por y, pero como les dije, a eso le tengo que sumar una constante que dependa de y. Entonces, ¿cómo llamo a esa constante? G de y, porque puede ser una función. Bueno, ahora derivemos f de x, y, que ya sabemos que es x cuadrado y más una constante que depende de y. Y ahora vamos a derivar eso con respecto a y. Si derivamos eso con respecto a y, recordemos que eso nos tiene que dar n de x, y. Entonces, derivando con respecto a y, nos va a quedar que eso es x cuadrado más g' de y. Esto ya es una función de una sola variable. Y eso va a ser igual a x cuadrado menos 1, que es justamente n de x, y. Entonces de aquí vamos a poder despejar g' de y. G' de y es igual a menos 1. Y si integramos esto de aquí, va a ser igual a menos y. Más una constante que no la consideramos porque ya va a estar... Bueno, ya les voy a explicar por qué no ponemos aquí una constante. Bueno, entonces f de x, y va a ser igual a x cuadrado por y más g de y, que ya hemos descubierto que es menos y. Y todo eso, bueno, primero saquemos factor común y multiplicado por x cuadrado menos 1, y todo eso es igual a una constante. Recuerden que estábamos hablando de familias de curvas. Entonces, por eso acá, cuando integré g' de y, no incluí una constante, porque acá ya está la constante, ya aparece la constante. Y bueno, como hemos sacado factor común y, vamos a ser capaces de despejar y. Y va a ser igual a esa constante dividido para x cuadrado menos 1. Como pueden ver, es muy sencillo sacar las soluciones de estas ecuaciones exactas. No es recomendable aprenderse el proceso, sino simplemente utilizar la lógica, ver que se puede integrar cualquiera de estas dos ecuaciones. De hecho, pude haber comenzado integrando f con respecto a y me voy a quedar con el mismo resultado a final de cuentas. Bueno, espero que les haya gustado este video. Como ejercicio, hagan eso. Comiencen a partir de esta ecuación, integrando f con respecto a y, para ver si les sale lo mismo. Les tiene que salir exactamente lo mismo. Espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse y de ver el siguiente video. Nos vemos.